Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Ágora de las Reflexiones en Sanidad y Salud del Consejo Asesor de SEDISA, que como bien muchos de ustedes saben, es un foro de debate con profesionales de altísimo nivel que llevamos haciendo desde el Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud desde hace ya prácticamente 2 años y medio. Eh, Hoy tenemos una nueva edición siempre con temas de candente actualidad o temas de importancia muy relevante y en el tema del día de hoy, cómo no, es un tema, no es un tema novedoso, es un tema clásico y es un tema que a todos nos preocupa y que evidentemente lo queremos ver desde el punto de vista de profesionales de altísimo nivel, de profesionales con una altísima formación y con un mensaje, una dirección clara hacia lo que son los directivos de la salud, los profesionales que se dedican al mundo de la gestión sanitaria. El, el título que hemos buscado para este Ágora es cómo procurar una buena muerte del paciente hospitalizado. Este es un tema altamente definido. En España se ha legislado al respecto en las últimas décadas, pues bastante, intentando ver de qué forma podríamos empezar a hablar de esto del final de la vida y sobre todo el final de la vida que se produce en los hospitales. No nos estamos refiriendo al final de la vida en los domicilios o en otro lugar. Y además queremos y todo el mundo estaríamos de acuerdo en que esto queremos que ocurra, este final de la vida, que siempre, a pesar de los avances de la medicina, la tasa de mortalidad mundial es del 100%, por tanto, obviamente por aquí pasaremos todos, pues esto debe de ocurrir con el mayor bienestar posible y de acuerdo, pues evidentemente, a los valores y a los deseos de las personas, que es cambiante en razón al diferente cultura. Pues muy bien, eh, para hoy pues, tenemos a dos personas muy relevantes, a tres personas, digo dos porque Rafael Pacheco, que es miembro del Consejo Asesor y al que quiero darle las gracias por haber organizado este Ágora y haber servido de introductor con los dos ponentes que van a estar junto a él en el debate del día de la tarde de hoy. Rafael Pacheco es profesor de Medicina Legal y especialista en ética y consejero del Consejo Asesor de SEDISA. Es una persona muy cercana a mí. Fuimos compañeros de clase cuando estudiábamos medicina en nuestra querida Granada. Eh, Juan José Rodríguez Sendín es una persona que presentarlo es, diríamos que una ocurrencia, porque es un hombre muy conocido. Es miembro de la Comisión de Ética y Deontología de la Organización Médico Colegial y ha sido presidente de la Organización Médico Colegial y, por tanto, ha tenido toda la capacidad, el prestigio, el poder y la autoridad como para dirigirnos a nosotros los que somos los médicos. Y tenemos hoy también otro invitado, gracias también a Rafael que ha sido el que nos lo ha propuesto, que es el doctor profesor Alejandro Marín Mora. Es médico también, pero vive en Costa Rica. Ha hecho algunas formación, como el máster en gerencia hospitalaria y el máster en bioderecho, precisamente en la Universidad de Murcia. Es un importante referente en el mundo de la bioética y el bioderecho en América Central y Sudamérica. Por tanto, tenemos tres personas con altísimo nivel y vamos a iniciar quiero también, como siempre, un saludo a las personas que están conectadas, a los miembros del Consejo Asesor y también a José Soto y a Joaquín Esteves, presidente de, de la Sociedad Española de Directivos y presidente de la Fundación. Y sin más, y agradeciendo también a los servicios técnicos de SEDISA que nos permiten toda la logística, a Carmen e Isabel de una forma especial, pues Rafael Pacheco, tienes la palabra. Esto se graba, obviamente, y tendremos oportunidad a lo largo de los próximos final de la sesión de que puedan preguntar a aquellas personas que puedan estar que puedan estar conectadas. Eh, También quiero agradecerle a todos los miembros del Consejo Asesor pues, su trabajo incesante para que estos foros pues, se hayan mantenido a lo largo de estos ya prácticamente 3 años. Pues Rafael Pacheco, tiene usted la palabra
y espero que todo vaya tal y como yo espero que será muy bien. Bien, buenas tardes a todos, a los compañeros del Consejo y a todos los que están viendo esta sesión y por supuesto a mis dos amigos, que para mí es la categoría más importante que tienen, aparte de su indudable categoría profesional, a mis dos amigos que, que hemos invitado para esta tarde. Mariano me ha propuesto ser diríamos, entre comillas, un ponente más, pero evidentemente mi papel hoy más que de ponente es, diríamos, de telonero de ellos dos, que son los protagonistas. Por tanto, como dispongo de unos minutos, pues voy a decir unas cuantas obviedades, intentando centrar el tema y un poco hacer unos lances para pasar la muleta a los protagonistas de hoy, que son Juan José y Alejandro, como sabéis. Bien, el tema de la muerte, ya lo ha dicho Mariano, es un tema muy trillado, por universal y por irremediable. Yo siempre que hablo de la muerte, y Mariano algunas veces me ha oído, siempre digo que la muerte es parte de la vida. Y la vida siempre filosóficamente nos estamos preguntando qué es la vida, qué es la vida. Bueno, desde el punto de vista filosófico, el origen de la vida, incluso desde el punto de vista científico, está todavía más o menos en cuestión. Pero la vida en sí está muy claro lo que es un proceso natural con dos connotaciones indiscutibles e indudables, que es limitado e irreversible. Ni hay marcha atrás, ni hay muerte sin que haya ido vida, sin que haya habido vida, pero toda vida termina en la muerte. Eso que parece una obviedad, a veces con la soberbia del ciudadano del siglo XXI y con la confianza excesiva que tiene la asistencia sanitaria o el sistema sanitario, a veces se olvida. Por lo cual la expectativa es tremenda con respecto a las capacidades de resolución del sistema sanitario y claro, si la expectativa es muy grande la frustración surge con facilidad y luego vienen los problemas a veces judiciales que yo como especialista en medicina legal he tenido que convivir con ellos y dedicarme a ellos durante muchos años y siempre hay lo mismo, independientemente de una frustración porque las cosas han ido mal, pues como un deseo de resarcimiento de si tengo derecho a que fueran bien y por tanto ellos tienen la obligación de que vayan bien, como esto ha ido mal. Por tanto, una reclamación, litigiosidad. Pero bueno, no es el tema de hoy. Si recordaros que morirse es un verbo reflexivo. Por tanto, es un acto vital. El último, pero un acto vital. Me moriré, nos moriremos, se morirán. Es un verbo reflexivo. Por tanto, insisto, es algo vital. Es el último acto vital de todos. Y deciros una cosa que seguro que la habéis pensado algunas veces, pero está bien objetivarla, es que el hecho de la muerte nos humanizó a todos. Somos humanos a partir de que el desarrollo cerebral fue capaz de crear la capacidad de abstracción suficiente como para saber que nos vamos a morir. Diréis, bueno, los animales también ven la muerte, la ven en los congéneres, pero no tienen capacidad de abstracción, pensamiento suficiente como para saber que su destino también es la muerte. Por tanto, la muerte nos humaniza. Y cuando ya tenemos esa capacidad de saber que nos vamos a morir, surge el miedo, surge el pánico, no solo de nuestra propia muerte, sino de los nuestros. Y entonces surge la magia, el mito y finalmente la religión. ¿Por qué? Por un intento de explicación al pavor que produce el hecho de la muerte, porque la muerte es desagradable, porque después de la muerte, independientemente de las ideas de trascendencia, después de la muerte lo que hay es putrefacción. Y esto no nos puede escandalizar a los médicos porque lo tenemos claro. Bien, desde el absoluto respeto a las ideas de trascendencia. La buena muerte. Para mí la buena muerte es la muerte domiciliaria. La muerte acompañada, asistida y si es posible asumida. ¿Acompañada por quién? Por los familiares, por los cercanos, por el cariño. ¿Asistida por quién? Por el equipo terapéutico, médico de familia, enfermeros del centro de salud, paliativos si fuese necesario y servicio de urgencia en el caso de que se le necesitara. Esa es la muerte asistida. Por tanto, los profesionales asistir, los familiares acompañar y el propio enfermo, en el caso de que sea posible, asumir que el proceso de su vida está llegando al fin, de la manera que le sea más posible según también su nivel intelectual, su ansiedad, su capacidad cognitiva, en fin. La muerte
en el hospital, en principio no es mala, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que diríamos que no es la ideal, porque el hospital, por mucho, y de eso va a ir hoy la reunión, que intentemos dignificar y humanizar esa forma de morir, el hospital per se es más frío que el propio domicilio, ya sabéis, como en la casa de uno no se está en ningún sitio. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer o qué tendríamos que hacer los directivos para, asumiendo que la mejor muerte es el domicilio, humanizar, dignificar y respetar la muerte en el hospital? Pues hay una serie de cosas que se pueden hacer, casi siempre cuestan trabajo, esfuerzo y dinero. Trabajo, esfuerzo y dinero. Pero sobre todo se trata de voluntad. Primero de aceptar el problema y luego de intentar resolverlo. Y yo quería ya para terminar, porque como digo estoy de telonero, decir que el tema del tabú de la muerte es tan importante, está tan arraigado en la sociedad que no la negamos, pero en la soberbia del ciudadano occidental sobre todo de esta época la soslayamos. No le hablamos de la muerte a los niños, no la incorporan a su bagaje cultural y como la muerte es fea, pues a lo que no se le conoce y además no es precisamente bonito, se le tiene miedo. No se le lleva a los cementerios, no ven el tema del luto, que yo no lo defiendo, pero que era un signo. ¿Por qué va la gente de negro? Pues porque se le ha muerto un familiar y eso lo incorporábamos a bagaje. No lo llevamos a los tanatorios, no se habla de la muerte, el abuelo no se muere, el abuelo se va al jardín japonés. Es algo parecido antes con lo que pasaba con la sexualidad. Todos sabíamos cómo venían los niños, pero decíamos que venían de París. Y eso es lo que se le transmitía a los niños. ¿Por qué? Porque de los tabús no se habla. Y de la muerte no se habla. Entonces hay hasta un lenguaje sustitutorio de la realidad. Está en el jardín japonés o en el jardín chino, pero no se ha muerto. En fin, ya sabéis todo esto. Me voy a fijar solamente porque ahora hablaremos de cómo tenerlos en la habitación, si es posible, solos, para que no tenga que compartir el de al lado el tema del óbito. Bien, creo que de eso hablaremos. Yo solo para terminar me voy a hablar de qué pasa después de la muerte del enfermo hospitalizado. Pues yo que he trabajado 40 años en un hospital, he observado, o en algún hospital, he observado que se produce un enrarecimiento. Incluso el ruido propio de la planta hospitalaria cesa. Porque claro, desde fuera se podría decir, hombre, a la muerte le tememos todos, pero los médicos y las enfermeras estarán habituados. Pues no, los médicos y las enfermeras somos gente de la ciudadanía que tenemos una preparación, unos estudios y vestimos de blanco, pero por los demás tenemos las mismas lacras y los mismos tabúes que el resto de la sociedad. Se produce de pronto un silencio. ¿Qué pasa? Pues que el de la 315A se ha muerto. Entonces rápidamente se llama al celador para que se lo lleve, no a cualquier celador, al celador del mortuorio, y el celador del mortuorio viene con la camilla y casi que se produce, cinematográficamente hablando, un secuestro del cadáver. Rápidamente ese señor que acaba de fallecer es tapado, por supuesto se echa la cortinilla si tenía otro al lado, lo cual es lógico y está bien hecho, y ese celador sale con el cadáver casi como si hubiera cometido un delito y por un circuito alternativo. No vaya a ser que la gente que viene al hospital diga, que pero aquí que venimos a curarnos resulta que la gente se muere. Es como una ceremonia de ocultamiento, de secuestro del cadáver, porque qué fracaso que se ha muerto una persona en el hospital. A todo esto en la planta de medicina interna había de los ingresados el 70% tenía más de 75 años, con lo cual lo que es lógico que si hay muchas personas ingresadas mayores y además están ingresadas porque aparte de mayores están enfermas, algunos se mueran. Bien, pues el tabú de la muerte nos engloba a todos hasta el punto de que intentamos casi ocultarla cuando se ha producido. Entonces, eso es el detalle que yo quería hacer hincapié y ahora con muchísimo gusto doy paso a los que hoy nos van a hablar, a los protagonistas de esta tarde, que independientemente de sus muchísimos méritos profesionales, pues tengo la inmensa suerte de que ambos, igual que el amigo Mariano, que ambos son muy buenos amigos y muy apreciados. Bien, de momento me callo y hablan ellos. Gracias. Pues Rafael, muchísimas gracias. Nos has dejado ahí, como siempre, con con tu buen decir y tu gran experiencia al respecto. Bien, pues Juan José, tienes tu tiempo. Gracias otra vez por participar. Insisto que esto va dirigido fundamentalmente a directivos sanitarios y, por tanto, hablemos con claridad sobre aquellas cuestiones
que deberían de hacerse, que no se hacen o que se hacen pero no son suficientes? Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad que me dais, ¿no? Esto forma parte del paquete de mis más frecuentes intervenciones públicas en los últimos años, ¿no? Con diferentes puntos de vista. Hablar de esto requeriría casi un congreso, ¿no? Pero no, no es esto, ¿no? Vamos a intentar, eh, no sé, lanzar unas cuantas ideas que yo considero relevantes entendiendo con quién nos tratamos. Nos estamos tratando habitualmente con sanitarios, con médicos o no médicos, pero que lógicamente son además personas que tienen además sus familias y que tienen como objetivo, por lo menos yo creo que todos lo tendremos, que lo que tratamos es de disminuir o anular el sufrimiento de la gente en el hospital o donde sea, también en el hospital y si se va para su casa, pues también, ¿no? Pero el sufrimiento tiene dos componentes, el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. En este último es el que quiero centrar dos reflexiones o tres, no muchas más, ¿no? El sufrimiento físico yo creo que más o menos lo llevamos, ¿no? Yo creo que lo estamos tratando y manejándonos bien con una serie de dotaciones técnicas que son, bueno, en principio pueden ser siempre muchas más, pero ahí está, ¿no? Pero el sufrimiento moral es lo que yo no sé si pudiéramos hacer algo más. En principio sabemos que todos nos vamos a morir, esto es obvio, lo ha dicho muy bien Rafa, ¿no? Pero hay un problema, que no sabemos cómo ni cuándo ni dónde vamos a morir. Por eso cuando la primera idea es la importancia que tiene la identificación en el hospital de signos de proximidad de la muerte para tomar decisiones al respecto, ¿no? Cuando sí sabemos que se va a producir la muerte en un corto espacio de tiempo, en un tiempo determinado, deberíamos de tomar las decisiones al respecto más oportunas. Y esto es lo que la primera llamada de atención. Porque tenemos en ese momento que diferenciar bien lo que sería una limitación del tratamiento o que nunca tiene por qué ser abandono terapéutico. Por eso esa frase que se dice algunas veces, no hay nada que hacer, yo la odio. Siempre hay algo que hacer. Otra cosa es que no sea el tratamiento que se venía manteniendo o que sea un tratamiento con el fin de obtener un objetivo cuando lo que intentamos es simplemente que la gente vaya llegando al final tranquilamente, ¿no? Por eso diferenciar la limitación del tratamiento y el abandono terapéutico es muy importante y para ello y la identificación de signos de proximidad a la muerte, tanto en el hospital como en primaria, son absolutamente claves para retomar y gobernar ese momento. Por lo cual, vamos a intentar evitar que esta es una clave, evitar las intervenciones desproporcionadas, inclementes o inútiles, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante ordenar, concienciar a los colegas de, bueno, esos ímpetus para el tratamiento, los tratamientos permanentes y continuos, cuando ya no hay nada que hacer, hay que acabar con ellos. Y todas las deliberaciones que se producen cuando está claro que la muerte se va a producir y cuando existe una identificación clara de esos signos de posibilidad de la muerte, deben de ser siempre una deliberación compartida. Para que no ocurra como recientemente, que cuando un médico le pone a un paciente una sedación paliativa, una terminal, como queráis, venga otro a las 8 horas y como no piensa lo mismo, se la quite, por ejemplo. Esto recientemente ha ocurrido en los entornos que yo controlo. Bien, esta es una idea, pero yo lo que quería centrarme es un elemento que para mí es clave en todo esto que es atender a la muerte. Yo odio la palabra bien morir porque lo de morir yo creo que nunca será bueno, ¿no? Yo nunca creo ni que haya una buena muerte ni que sea un bien morir, sino simplemente que se pueda hacer las cosas bien, mal o regular. Y es una palabra que se dice todo, se dice la idea con una sola palabra y es el respeto. El respeto, no me refiero al respeto cortés, al respeto que se debe de ser la educación con los mayores, o el respeto con el decoro, etcétera. No, bueno, eso también está muy bien, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Me refiero al respeto al ser humano, me refiero al respeto con mayúscula, me refiero a ese respeto que nos debemos a nosotros mismos y que debemos a nuestros pacientes. Y aquí quiero hacer una pequeña matización. La única posibilidad que cabe para que se respete nuestra propia dignidad como profesionales por las cuales podemos en un momento determinado objetar en conciencia aquello que no nos podemos hacer, se tiene que simétricamente responder al respeto escrupuloso a las decisiones de los pacientes, al respeto
a las decisiones de los pacientes y el respeto a su dignidad, sea la que sea y venga de donde venga. Y esto creo que todavía no lo tenemos muy bien logrado. Todavía creo que el respeto con estas condiciones no es lo más, digamos, no es lo más frecuente. El médico seguimos teniendo esa tendencia a imponer, siempre desde la buena fe y siempre desde la convicción, aquello en lo que creemos, y no nos damos cuenta de que tenemos el privilegio, la oportunidad de convencer al paciente, de explicarle sin engañarle, sin forzarle nada, pero al final tenemos la obligación moral no solamente de aceptar sus decisiones, sino además de defender con entusiasmo las mismas decisiones que él ha tomado, aunque no coincidan con las nuestras. Y precisamente cuando no coinciden con las nuestras, tendremos que seguir defendiendo que se respete su decisión, y si no podemos hacer más, evidentemente objetaremos en conciencia. Pero el respeto, llevarlo hasta las últimas consecuencias, yo creo que es un elemento clave. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, nos guste o no, todos sabemos que el ejercicio de la medicina desde el comienzo de los tiempos no es, ni nunca ha sido, ni lo será una actividad inocente, ni siquiera una actividad éticamente neutra. Siempre va a estar condicionada por las propias convicciones, por las propias creencias, por las propias posiciones de todo tipo que tenemos los médicos. Lo que no podemos permitir es que esas sean las posiciones dominantes. La posición dominante, la posición que decida en último lugar, y que no sea el paciente el que elija, el que decida. Y, por ejemplo, siguiendo con el respeto, es importante el respeto a la integridad personal. Tenemos que tener en cuenta que el paciente que va a morir es una persona con una biografía, con unos valores, con unas creencias, y últimamente nos acuden a nosotros un montón de pacientes con creencias absolutamente diversas, con religiones y con principios absolutamente diferenciados, que es necesario hacer un esfuerzo por comprenderles y aceptarlo. Lo que nunca podemos entender ni aceptar es que se cosifique al paciente, bien sea en primaria, bien sea en el hospital. Esto es común. No hay ninguna razón en el hospital, ni ninguna razón que permita o justifique la cosificación del paciente o lo reduzcan a una enfermedad simplemente, o a un tratamiento técnico o farmacológico hasta que se llegue hasta el final. Por eso yo decía que decir ya no hay nada que hacer es una palabra que debería de quedar fuera del vocabulario útil de cualquier momento médico. Y por otro lado, el respeto a la autonomía y la comunicación con el paciente. Esto es muy importante. Es importante cuando llegue ese momento que ya hemos identificado lo que le queda de vida, más o menos, es transmitir información honesta y compasiva, respetando los tiempos y las emociones del paciente. No podemos darle en la cabeza la información como si fuera una pedrada, ¿no? Hay que ver qué es lo que quiere saber y dedicar un poco de tiempo a esto. Yo sabemos que los ritmos que tenemos en el hospital esto es complicado, pero es que, bueno, todas las buenas respuestas, la calidad de las respuestas requieren ese tiempo, ¿no? Hay que validar y aceptar las prioridades, valores, creencias y preferencias de los pacientes, como he dicho, y fomentar y ayudar con entusiasmo a que se cumplan y a que se consumen sus deseos. Y esto es posible, y es posible hacerlo si realmente tenemos empeño en que así se haga. Lo que no se puede es hacer lo que ocurrió con los enfermos que morían de COVID en la dichosa epidemia. Una vez que esto ocurre, hay veces en que reconocemos que la capacidad del paciente está limitada. Ojo con la importancia que cada día tienen más de que se nos olvide consultar y ver el registro central, si es que lo hay, las voluntades anticipadas que ha realizado el paciente en su debido momento para cuando no pudiera tomar esas decisiones por su cuenta. Es muy importante el respeto al alivio del sufrimiento, ¿no? El control integral de los síntomas. Priorizar el alivio del sufrimiento, especialmente el dolor, la disnea, el delirio, la ansiedad, es crítico, pero además hacerlo con generosidad. Esta pelea absurda por ver cuándo le aplico la sedación, de verdad, a mí me avergüenza, ¿no? Y a mí me avergüenza, como he contado, recientemente ha ocurrido esto que les he contado con un paciente, ¿no? Yo creo que con la sedación paliativa hay que ser generosos, ¿no? Especialmente si lo pide expresamente o ha solicitado o lo ha dejado escrito el paciente. No podemos ser, digamos, escrupulosos exclusivamente como si fuera nuestra propia sedación. Yo entiendo que haya gente que no se le permita o intenta aplicar la sedación cuando ya no queda otro remedio. Yo creo que deberíamos de reflexionar
cuando aplicamos la sedación y volver a recordar que es buena práctica médica y el que no, y el no hacerlo en su debido momento y cuando cumple, lógicamente, con los criterios que debe de cumplir, especialmente si lo ha solicitado el paciente, es mala práctica médica. Bien, también un respeto, una llamada para ir terminando, un respeto a la intimidad y a la confidencialidad. El hecho de que alguien importante muera en nuestro hospital, no podemos permitir que eso sea, que entre allí una revista, bueno, no es que la revista, que se convierta aquello en una revista visual, como de hecho ocurre, y espero que no nos escuche ningún juez, como de hecho ocurre, entrando en la historia clínica quien no debe y que de momento habitualmente no pasa nada hasta que llegará un momento en que pase. La intimidad y la confidencialidad de la información, incluso para un fallecido, sigue siendo el mismo derecho. Siguen siendo el mismo derecho y forma parte de su respeto a la dignidad de ese ser humano que en su momento, aunque haya fallecido, fue. Y especialmente cuando todavía no ha fallecido y existe una curiosidad obscena por saber cómo está y qué le va a pasar. Y luego, ya termino de verdad, el respeto a la cultura y a las creencias y a la propia familia con sus duelos anticipados. Hay que entender la cantidad ahora mismo de grupos culturales, religiosos y etnias que conviven con nosotros y hay que aceptarlos, aunque no pensemos ni por asomo como ellos piensan. Esto es un esfuerzo máximo para pasar de esa época de paternalismo excesivo que teníamos a otra donde comprendamos desde nuestras atalayas de privilegio, porque seguimos teniendo un privilegio extraordinario, y es poder explicar a la gente e intentarla convencer de que es lo más positivo para ellos, pero si llega un momento en que no nos hacen caso, tenemos que respetar siempre sus decisiones. Y nada más, muchísimas gracias, espero que las preguntas sean más interesantes que mi exposición. Bueno, yo creo que en este tiempo es imposible decir más cosas. Decir más cosas y decir más realidades. Solamente el que hayamos tratado el tema multirracial, tan importantísimo en este momento. Yo viajaba estos últimos días dentro de España y en el sitio donde venía, en el transporte que venía, hice ese análisis y más del 60% eran personas de otros lugares y algunos lugares muy, muy lejanos. Eh, Me ha gustado esa reflexión que ha hecho sobre que no le gusta el término de la buena muerte. Sí, tiene un nombre de un Cristo, hay un Cristo de la buena muerte, pero sí, me es interesante esa cuestión. Sin embargo, sí que hablaremos en el debate, aparte de agradecerte, creo que Rafael también lo va a hacer, eh, pues la capacidad que has tenido de condensar tanta información y tanta experiencia en escasos 10 minutos, porque has hablado también de la voluntad anticipada y de la posición predominante que tenemos los sanitarios en referencia hacia los pacientes y huir un poco del paternalismo. Pero ya hablaremos luego sobre si esto que nos planteamos realmente forma parte de los protocolos del procedimiento. Te vas, ponte para atrás, que te vas, se te va Digo, la... digo que no sé si eso al final, todos estos planteamientos, que evidentemente estaríamos muy de acuerdo, forman parte dentro de las organizaciones sanitarias. Luego lo preguntaremos. No quiero tampoco. Vamos a darle la palabra a Rafael para que presente a nuestro siguiente profesor participante. Bien, poco más que decir de él, que es un médico muy respetado y muy un referente en su país y en los de alrededores, que es doctor en medicina y además por la Universidad de Murcia, lo cual es un orgullo también para los que somos de Murcia, que es una persona, yo lo definiría como exquisito en su trato, es totalmente cortés, totalmente educado y la verdad es que tratar con él es un encanto. Es anatomista y es una persona que tiene mucha relación con los medios oficiales de Costa Rica y con la corporación médica, con lo que es como nuestros colegios. Por tanto, como además su interés es en el bioderecho y la bioética, pues me ha parecido, abusando de la amistad y de la confianza que tenemos, me ha parecido la persona idónea para que hoy esté en esta charla y desde este momento, querido Alejandro, te doy la palabra. Y además está conectado desde Costa Rica. Desde O Costa sea Rica, que efectivamente. debe ser allí muy temprano. Gracias, No, gracias. las 10 y media de Ah, la bueno. mañana.
Bueno, agradecer, me tomaré unos 30 segundos para agradecer porque la cortesía debe reinar y la cordialidad y la fraternidad. Es un honor cuando me invitan a algún evento de España, pues quito el protector de pantalla, que debería de tenerlo, de la caja del Seguro Social, del área bioética, para dejar mis bellos cuadros de la Feria Huertana Qué que me bonito. traje de allá y siempre atesoro con mucho cariño y pues cada vez que voy, estuve en noviembre del año pasado por allá, pues del año pasado, este año por allá. No bajé a Murcia, pero lo tengo en deuda. Como bien les mencionaba, pertenezco al área de bioética de la Caja del Seguro Social, que es un sistema nacional, no está dividido ni fragmentado. En el área de bioética trabajamos 4 personas, con nuestra secretaria, que creo que es la que más trabaja, definitivamente, y la doctora Sandra Rodríguez Ocampo, jefa del área de bioética de hace 20 años. En el 2024, perdón, en el 2022 y 23 empezamos a tocar el tema de distintas maneras sobre el tránsito del final de la vida y se elaboró el lineamiento que se los coloqué en el chat de adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, si queremos, si este evento está dirigido primordialmente a directivos, gerentes médicos, directores, tomadores de decisión, el tema hay que tomárselo con una seriedad desde el punto de vista de recursos, porque el gasto en salud no es gasto, es inversión. Pero si aplicamos una medicina defensiva, ya descrita por Tancredi desde el 78, en donde el 80% de los médicos, según estudios en México, España, Italia, Massachusetts, Israel, practicamos la medicina defensiva, el desperdicio de recursos que se pueden redirigir y reinvertir en otras necesidades, porque las necesidades siempre son infinitas y la oferta es muy limitada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora, no quiero banalizar el tema y verlo desde un punto de vista meramente económico, de inversión en salud y de gasto. Es que detrás de la aplicación de todo tratamiento fútil, de todo tratamiento desproporcionado al final de la vida, que no va lamentablemente a cambiar el pronóstico o la situación o la calidad de vida, que con calidad de vida hay que tener un poquito de cuidado con ese término, está siendo desperdiciado. Pero no es solo que haya gasto económico, es que hay un sufrimiento, un efecto secundario, un riesgo innecesario en la aplicación de ese tratamiento desproporcionado y fútil. Por eso el área de bioética de la Caja del Seguro Social saca el lineamiento de adecuación del esfuerzo terapéutico para que los comités de bioética que tenemos localizados en todos los hospitales, 29 de Costa Rica y algunas áreas de salud, pues transmitan este mensaje a los clínicos para la correcta aplicación. Porque el denominado encarnizamiento terapéutico, muchas personas me han expresado, yo cuando estaba en la parte de anatomía, me expresaban, es que no le tengo miedo a la muerte, porque ni la sentiré. Me preocupa ese tránsito, me preocupa esos momentos finales que pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser horas, en donde esté sufriendo de dolor. Y este tema tiene tal relevancia desde el punto de vista de inversión, de gestión sanitaria, que hasta Hollywood lo evidencia. Si vemos la película Barbie, en un momento de la película Barbie dice, han pensado en la muerte y la música se detiene, como bien decían mis predecesores, porque es un tabú. La revista New England, si no me equivoco, ha sacado 3 o 4 publicaciones en unos podcasts que se denominan ¿Por qué los médicos necesitan hablar de la muerte? Porque realmente la medicina defensiva
el encarnizamiento terapéutico y la aplicación de tratamientos futiles y desproporcionados genera no solo una mala práctica médica desde el punto de vista de relación médico-paciente, sino que la inversión sanitaria está mal dirigida. Y entonces se cree que, o se cree no, se ha estudiado y evidenciado que la medicina defensiva es la responsable del 30% de las listas de espera para exámenes de gabinete. Entonces, si yo tengo de 100 tomografías, de 100 resonancias, 30 que no son necesarias, están ocupando espacio para hacer diagnóstico de cáncer, diagnóstico temprano, para hacer diagnóstico de enfermedades que bien diagnosticadas de manera oportuna pueden cambiar ahí sí el pronóstico. Entonces, curiosamente, Hollywood y la revista New England le dedican apartados a este tema y casos. No es para nadie un secreto que la Asociación de Anestesia, la Clínica Cleveland, la Asociación de Anestesia de Argentina, perdón, la SATI, haya invitado al doctor Roldán de Andalucía a una charla sobre futilidad y adecuación del esfuerzo terapéutico hace menos de un año. La clínica Cleveland está dedicando espacios y cursos para evitar el encarnizamiento terapéutico. No quiere decir que la mira está dirigida a tomarnos el tema en serio, porque la ocupación de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos, que tienen que estar dispuestas para pacientes que tienen criterios de recuperabilidad, están siendo ahorita ocupadas para pacientes que lamentablemente su pronóstico no es alentador. Y en Costa Rica y en América Latina, para circunscribirme, nos estamos dando cuenta que la unidad de cuidados intensivos tiene más mortalidad que los salones. Uno dice, pero es que la UCI no debería tener mortalidad, porque la gente que entra a la UCI tendría o debería salir viva. Pero entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué está pasando con esa variabilidad, la no estandarización, los no protocolos, que dependen del humor del médico que esté en el salón o en la unidad de cuidados intensivos? ¿Verdad? De si me llevo bien con él o no, y el jefe de emergencia se lleva bien con el de la UCI para que me ingrese un paciente, quitándole, lamentablemente, desplazando el espacio para el trasplante, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad de Latinoamérica y especialmente de Costa Rica, que tiene un sistema, como bien sabemos, de salud pues muy fuerte, equiparable a países desarrollados, aunque somos un país subdesarrollado? El encarnizamiento terapéutico es el mayor motivo de consulta a los comités de bioética en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina y en España, en Estados Unidos. Entonces, no le estamos procurando un buen tránsito, una buena transición, trascender, que es el término que se utiliza en cuidados paliativos, una buena muerte, pueden llamarlo como, como guste, pero no le estamos ofreciendo eso a los pacientes. La sedación paliativa está llegando tarde, la adecuación del esfuerzo terapéutico está llegando tarde. Costa Rica aprobó, fue el proyecto, doctor Pacheco recordará, de tesis de maestría, la ley de voluntad anticipada. Ya tenemos en Costa Rica a partir del 2022, llega 20 años después de lo que llegó a España y muchos más de lo que llegó a Estados Unidos, pero ya tenemos una legislación. ¿Qué es lo que necesitamos? No cometer, y lo digo con muchísimo respeto, los errores de España y los aciertos de Estados Unidos, de lograr que, por ejemplo, si no recuerdo las cifras en Madrid, apenas 15, 20 mil, no llega a las 30.000 personas tienen documentos de voluntad anticipada, mientras que en algunos estados de Estados Unidos han logrado con los gobiernos locales que el 90% de la gente tenga documento de voluntad anticipada como un requisito de ingreso hospitalario. Entonces, esas son las iniciativas que sí tenemos que copiar
de nuestros colegas norteamericanos. El Código de Ética Médica, el Colegio de Médicos de Costa Rica ya lo incorporaba. Y estamos reformando, estamos actualizando el Código de Ética del Colegio de Médicos para establecer principio de proporcionalidad, evitar la medicina defensiva, adecuación del esfuerzo terapéutico, todo en una serie de artículos y demás. La medicina defensiva realmente nos está haciendo muchísimo daño. Si recordamos la película Doctor Strange, para ir finalizando, ¿verdad? Porque lo que sale en las películas es un reflejo en nuestra sociedad. Doctor Strange va aplicando medicina defensiva, que algunos autores la definen como negativa o positiva, se quita los pacientes complejos, que es en donde sí tenemos que poner todo nuestro empeño, y se dejan los sencillos para que no le baje el ranking. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no manejo pacientes complejos, con complejidad clínica, me quedo con los sencillos, porque claro, si solo opero lo sencillo, pues nadie se me muere, pues tengo un buen ranking. Esto es peligroso en la medicina y se utiliza en seguros y tal norteamericanos. Para finalizar, me quedo con dos estudios. Todos recordarán el estudio Gamma, perdón, el estudio publicado en Gamma del estudio Support de 1995, que después tiene una segunda parte. De 4.000 pacientes, el 50% falleció con dolor. Oiga, Alejandro, pero es que es del 95. Bueno, hagamos otro estudio Support a ver cómo está la analgesia al final de vida. Y me quedo con el estudio del año 2012, hecho en España, en donde de 300 pacientes, el 40% falleció 2 semanas, perdón, para reorganizar la idea. De 303 pacientes, año 2012, ya tiene sus añitos, el 40% estuvo recibiendo quimioterapia con fines curativos 15 días antes de fallecer. 15 días antes de fallecer. O sea, que yo, bueno, claro, nadie tiene una bola de cristal para saber que en 15 días voy a fallecer, pero es que, a ver, tenemos escalas pronósticas, tenemos experiencia clínica, ¿verdad? Tenemos que establecer el pronóstico. ¿Ese paciente sufrió? No lo sé, pero no creo que haya estado muy feliz con los efectos secundarios de la quimioterapia 15 días antes de fallecer. Quimioterapia que pudo ser destinada a otro paciente. Y ya, ahora sí, culmino con un estudio publicado en el 2019 y cierro y abro comillas. La atención agresiva al final de la vida se asocia con una calidad de vida más baja y un mayor arrepentimiento por las decisiones de tratamiento. ¿De quién es ese arrepentimiento? No del paciente, de nosotros los clínicos. Y eso contribuye a que nosotros, los médicos, enfermeras, suframos burnout o el síndrome de quemado o el síndrome que ahora le han venido cambiando el nombre de fatiga, de fatiga. Entonces, me arrepiento por las decisiones tomadas y eso contribuye a mi estrés laboral. No hay nada más bonito que ver las fotografías de la unidad de cuidados paliativos pediátricos de nuestro hospital de niños. Se llevaron a un niño con su oxígeno y demás. El niño tenía 8 años. Hacía surf en una de las playas de Costa Rica y la comunidad lo despidió y liberaron globos blancos y celestes frente al mar, que para él era su hogar, y falleció días después, pero se despidió del mar y de sus amigos, con todo el apoyo interdisciplinario del Hospital Nacional de Niños. No siempre es posible, dependiendo de las condiciones, pero ese es el ideal al que tenemos que aspirar. Concluyo diciendo que como gerente o como tomador de decisiones hay que abordar el tema, capacitar, sacar lineamientos, sensibilizar, que no es lo mismo que capacitar al personal. El personal puede estar capacitado, pero no sensibilizado y erradicar los mitos como eutanasia pasiva, que la sedación paliativa es un tipo de eutanasia, que todavía permean
en nuestros profesionales de salud por la desinformación y las fake news que hoy están a la orden del día. Muchísimas gracias y quedo atento para la discusión. Pues Alejandro, magnífico, magnífica presentación. Vamos, no tengo más que felicitarles y sí que me gustaría que ahora entre ustedes pudieran tener algún, porque es verdad que se han tratado más el tema de todo lo que es la eutanasia y se ha tratado también el tema de lo que es pues la medicación al final de la vida, pero me gustaría ver desde, desde el punto de vista de lo que son las propias organizaciones sanitarias, como antes quise decir, si todos estos aspectos están, diríamos que, actualizados, se tienen en cuenta, hay planes de calidad establecidos para que esto se pueda cumplir, porque estaríamos de acuerdo, pero las palabras son palabras y lo importante en todo estos aspectos muchas veces son obviamente son los hechos. Esto es uno de mis planteamientos, pero le doy la palabra a Rafael Pacheco, por favor. Bien, le doy las gracias a los ponentes, nos han hecho reflexionar y me parece que han aprovechado el tiempo imposible hacerlo mejor. Como hay que concretar, porque el tiempo nos apremia, para establecer el diálogo yo preguntaría sobre lo siguiente. No medicación, sino situación, situación ambiental. Siempre se dice que la medicina privada tiene mayor confortabilidad porque a veces pues hay más recursos para menos gente. Por supuesto, la pública tiene más recursos, pero para mucha más gente. Entonces, en el caso concreto de compartir habitación, que es el caso de los hospitales públicos, y yo como gerente que he sido sé lo complicado que es las habitaciones individuales, no solamente por el tema del gasto arquitectónico, sino porque luego hay enfermos que se quedan en el hospital, diríamos, entre comillas, a vivir, porque no es fácil el tema del aseo, de tal, de doblar cuartos de baños, de tal, en fin, pero el tema es, como se muere hoy día en nuestros hospitales, que es con un enfermo al lado, todos los protocolos dicen, cuando sepamos que el óbito va a ser inminente, intentemos dejarlo solo, con la familia. Y eso está muy bien. Pero claro, la familia es familia, pero no son estúpidos. Al final podría pasar un poco, el riesgo es como cuando antes venía el cura a dar la extrema unción, que el paciente pensaba que ya se estaba muriendo, que ya estaba en el final. ¿Por qué? Porque si viene el cura a la extrema unción, está claro que me muero. Tendríamos que tener la suficiente imaginación y la suficiente capacidad de movilidad para, de una forma más o menos sutil, procurar que ese enfermo muriera con privacidad, con confidencialidad y con dignidad y por tanto en ese momento solo respecto a otro enfermo, solo con su familia, sin que fuese un protocolo tan institucionalizado y tan conocido que en cuanto nos llevamos al enfermo de al lado y lo dejamos solo, la familia ya sabe que le quedan horas de vida. ¿Cómo podríamos articular un sistema en el que pudiéramos armonizar la realidad y las realidades en las que las habitaciones son compartidas y por otra parte evitar tanto a la familia del que va a morir pronto el no poder compartir intimidad absoluta con él, como al enfermo de al lado y a su familia el tener que pasar el mal trago de que una persona se le muera al lado y el duelo inminente que se produce y el tema trágico y tal, es difícil, pero ¿cómo podríamos tener la imaginación suficiente para compatibilizar ambas cosas? A ver, ¿qué pensáis? Juan José, Ahora, manifiéstate. ahora, si me permite, yo es que discrepo. Creo que, primero, a mí me sigue sorprendiendo que en nuestro país están un montón de camas ocupadas por pacientes a los que prácticamente no se les hace nada. Están a punto de morir y se pasan allí 2, 3 semanas. Recientemente tengo pacientes míos con los que mantengo contacto hace 4 días. Yo he estado 15 días en una cama simplemente pues, Esperando morir, porque no quería la familia llevárselo a llevárselo a casa. casa. Pero es que esto no puede ser. En todo caso,
si nos ponemos así, de que pues habría que habilitar camas, digamos, de otra manera, no voy a calificarlas, de otra manera, fuera de un hospital general. No tienen ni pies ni cabeza. Esto para empezar. Segundo, yo no estoy de acuerdo en que haya que evitar eso, lo he dicho a mi entrada. Una de las cuestiones para no seguir tratando la obsesión, yo no lo llamo obstinación, yo lo llamo obsesión por seguir tratando, es identificar la inminente signo de muerte, que puede ser 2, 3, 4, 5 días, y debe de ser compartida. Y si es posible, cuando, lógicamente gobernarlo de forma adecuada, por supuesto con la familia de forma obligada. Insisto, de forma obligada. Porque es que ocurre al revés. Yo por mi propia experiencia, si esto no lo haces, se van al otro mundo con el dolor de no haberse despedido de un hermano con el que no se llevaban bien y porque no lo han dicho todavía que se va a morir. Y el hermano además después se queda... O sea, esto, bueno, esto es una anécdota, ¿no? Pero es igual. No, en absoluto, Rafa. Es que es al contrario. Es que de forma adecuada, de forma educada, sería una tarea que efectivamente no es técnica y que no está en la cabeza en este momento ni en los problemas que tiene un vecino en la cabeza, pero será obligatorio identificar que eso va a ocurrir y comunicárselo a la familia de forma adecuada, correcta y amable. Y por supuesto, si al momento también al paciente, hay que saber si el paciente tiene voluntades anticipadas, porque si tiene voluntades anticipadas te puede orientar sobre qué es lo que desea que ocurra. Pero si está consciente, habrá que identificar hasta qué punto Es quiere capaz de asumir, claro. son tiempos que van pasando y yo sé que existe mucha disparidad entre nuestros planteamientos profesionales, ¿no? Muchísima disparidad, ¿no? Muchísima. Y hay que, bueno, pues muchas diferencias entre criterios de unos y otros. Por cierto, nos vamos adaptando y nos vamos aproximando muy despacito, pero nos vamos aproximando. En la aplicación de la sedación, en la aplicación de la eutanasia, aquel que esté dispuesto a aplicarla, si no la aplicas tú, por lo menos cuida que haya alguien que la haga y se respete la voluntad del paciente. Yo creo que vamos avanzando, pero esto de verdad, yo al contrario, y además yo ya en mi propia experiencia personal, yo soy un médico de primaria toda la vida, yo ya lo hacía, le va a quedar tanto, le queda, prepárense de forma tal, Sí. no sé si me he extendido mucho. Sí, cuando yo he hablado de la triada esa de asistido, acompañado, y he dicho en la medida de lo posible asumido, estaba coincidiendo totalmente contigo. Alejandro, cuéntanos. Sí, Gracias. en Costa Rica sería materialmente imposible. Tenemos salones prácticamente abarrotados. Porque la inadecuada toma de decisiones político-gerenciales nos ha llevado a una sociedad que se está enfermando más, lamentablemente, porque ha faltado la promoción y la prevención, un sistema de atención primaria que no está evitando que lleguen pacientes al tercer nivel. Entonces, el que tiene cama separada es porque tiene una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Eso no es nuestra realidad entonces no podemos separar las habitaciones. Y tenemos algunos problemas cuando hay óbito fetal y demás para separar a esa madre que no escuche a los bebés que sí nacieron vivos y en ella lamentablemente no. Si no podemos hacer estructuralmente y botar paredes, pues humanicemos. En la medida de las posibilidades, sí tenemos expertas en psicología clínica que se acerquen al salón, que las enfermeras se capaciten en atención de crisis psicológica y pasen por el salón donde hay 7, 8 personas, ¿verdad? Y valoren cómo está la situación y tiendan los primeros auxilios en psicología y después ya, si ven que no se puede contener, pues a la psicóloga clínica. ¿Verdad? Entonces, sí, no podemos prácticamente separar a las personas. Obviamente las unidades de cuidados intensivos sí están muy separadas con cristales y tal, pero en los salones es materialmente imposible con nuestra realidad. Y eso que tenemos un sistema de salud con unos indicadores que todos pueden revisar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Humanicemos, Sí, tendamos la mano, veamos la emergencia, el código azul, qué sucedió,
pudo haber sido alguien joven que se infartó bueno, entonces, y eso causa una conmoción en el salón, atendamos a la familia y después preocupémonos cómo quedó el ambiente en ese salón y expliquémosle a los demás pacientes qué fue lo que sucedió. ¿Verdad? Y después, a nivel de la población, sí tenemos que ir con los chicos en las escuelas y en los colegios tocando estos temas para sensibilizar en que realmente es parte del Que proceso, la muerte existe. que la muerte existe. En definitiva, ahora que el doctor Rodríguez mencionaba, eh, tenemos que ir viendo el cambio piramidal y nuestros políticos y ministras y ministros de salud tienen que ir visualizando. Ya nos tomó tarde, pero vivimos una pandemia de la soledad. En Costa Rica, que tiene áreas que se llama Blue Zone, las zonas azules, con personas de más de 100 años, y ya nos ha pasado que los vecinos detectan, y esto pasa en Japón, Italia, España, son junto con Costa Rica, sociedades muy envejecidas, personas que lamentablemente fallecen solos y los encontramos 2 o 3 días después porque los vecinos son los que alertan. Entonces, vamos a hacer más hospice, más centros, vamos a crear más institutos. Tenemos que plantearnos un envejecimiento activo para evitar que la gente llegue con dependencia a la adultez mayor. Todas estas preguntas, porque los sistemas de salud no van a dar abasto, no van a dar abasto y los Quedan escasos 3 minutos, recursos que ¿eh? tenemos, ¿verdad? Tenemos que irnos planteando todas estas inquietudes en los futuros planes de gobierno y pidiéndole respuestas a los tomadores de decisiones. Gracias. Mariano, Bueno, yo creo que deberíamos de intentar que los hospitales en estos momentos de final de la vida se pudiesen parecer a las casas, pero esto a veces, como bien estáis diciendo, es imposible y en muchos casos pues tampoco es el elemento deseable. Lo que sí que se tiene que tener en cuenta es el acompañamiento emocional, tanto de la familia, de los amigos y del equipo sanitario, aunque sean habitaciones con 3 camas, porque a veces esto falla. Yo en mi etapa de médico asistencial ya lejanísima, yo recuerdo en los hospitales, eran hospitales muy emblemáticos, eh, no había ningún tipo de procedimiento al respecto, dependía fundamentalmente pues de la calidad personal y de la ética del profesional que atendía en aquellos momentos. Y a mí esto siempre me ha preocupado extraordinariamente y una de las cosas que intento yo con mi libro y mi libro es, ¿existen procedimientos establecidos dentro de los programas de calidad de los hospitales de cómo se tiene que actuar cuando estamos en esta situación, que es lo que nosotros hemos discutido o estamos discutiendo en este momento? ¿O es simplemente algo que estamos de acuerdo que debe de hacerse, pero no existe un procedimiento consensuado y por tanto depende más de la propia voluntad y actitud del profesional que atiende que del deseo de la propia institución de tener esto regularizado? Esta sería mi pregunta En y diríamos también la Centroamérica, reflexión a los directivos. en Centroamérica y el Caribe, y muy buena cuestión la que usted plantea, lamentablemente no está estandarizado. Entonces, es algo más en lo que tenemos que trabajar. Se aprobó el año pasado un documento de cómo transmitir bien malas noticias. Bueno, que sacó el área de bioética, pero este procedimiento para enfrentar la muerte en un salón, no, queda la voluntad y expectativa y conocimiento de quienes estén en ese momento. Esa es la variabilidad que tenemos que combatir con protocolos éticos, no protocolos clínicos, protocolos ético-clínicos o protocolos éticos. muy Gracias. bien, Alejandro. En España hay más disposiciones o menos disposiciones que intenciones. Todos coincidimos en las intenciones, pero disponer un protocolo con respecto a eso generaría, artefactaría la organización del hospital y probablemente en un momento dado sería muy difícil de cumplir, aunque todos tenemos la intención de que por ahí tiene que ir el camino. En cualquier Yo, caso, Rafael, un comentario al respecto. Yo creo que llevamos una temporada donde lo único que hacemos es lamentarnos de aquello que todavía no tenemos. Yo creo que, en la situación que vive nuestra sociedad, nuestros hospitales, la situación que tenemos es la que es.
y con lo que tenemos los profesionales, Y no es mala, Juan José, no es mala. intentemos hacerlo. Ha habido otras épocas infinitamente peores. Todo es mejorable. Intentemos hacerlo lo mejor posible. Es posible hacerlo mejor. No sé si debería haber protocolos o no, porque es muy difícil estandarizar todas las situaciones, pero sí es verdad que existe muchísimo, mucho escrito, hay mucha bibliografía en España, muchos esfuerzos desde enseñar en talleres muy cortos a sedar a los profesionales de primaria o a los clínicos, hasta cualquier tipo de procedimientos sencillos que se leen en cualquier sitio viajando en metro sobre qué hacer y qué no hacer en situaciones como esta. Yo creo que está todo escrito. La única llamada de atención, en mi punto de vista, es que poner más interés en intentar disminuir el sufrimiento moral de nuestros pacientes en los hospitales. Y mientras tanto que lleguen las mejoras oportunas, pues posiblemente, Bienvenidas. mientras no lleguen, el que se va a morir mañana hay que atenderlo hoy. Está Sí. claro. Y a su familia también, por cierto. Tenemos Estamos ya al final de... vamos, Yo, yo en mi etapa de directivo sanitario ya larguísima, siempre he dicho que hay, pues, hay cosas más fáciles y cosas más claro, difíciles. claro. Pero si estamos protocolizando cosas complejísimas, ¿cómo no podemos protocolizar un procedimiento de actuación básico sin que entremos en dificultades extremas? ¿Para qué hacer? ¿Qué tienen que hacer los profesionales para evitar algunas de estas cosas que habéis mencionado y algunas de las cosas que no habéis mencionado y que también ocurren en el proceso de la muerte de las personas que en el propio hospital? Yo soy Mariano, bastante dado Mariano, está a todo que haya que escrito. Mariano, si llámale esto se hace, procedimiento o protocolo, lo que quieras, pero la gente tiene que saber cómo se puede actuar. No se puede dejar al libre albedrío de los profesionales, que suelen ser personas muy cercanas. Eso es el planteamiento que yo hago. No es que está quiera todo discrepar. escrito, la verdad. Otra cuestión es que no está, bueno, no es prioritario hacerlo, pero está todo escrito para responder a tu propuesta. Todo Ya, escrito, más que escrito, ¿eh? Sin duda. Y sería bueno, pues eso, sentarse a ordenar lo que está escrito, que es muchísimo, pero te aseguro que es muchísimo. sin ninguna duda. Claro, Pero porque esto es un foro, Juan José, esto es un foro dirigido a directivos y con mensajes claramente hacia ellos. Mira, no solamente está escrito, es que está legislado, pero luego en el día a día, y como esto es una cuestión que ocurre, como bien habéis dicho, y sabemos todos, cuando nadie se lo espera o cuando te lo estás esperando pero no sabes cuándo va a ocurrir, pues lo que es importante es que estas cosas estuvieran más estandarizadas. No, no es que yo quiera hacer ahora una alegoría, aquí una defensa de los procedimientos, partes se pero ocurre. las organizaciones necesitan que la gente sepa qué hay que hacer, igual que sabemos qué hay que hacer ¿Y con qué una no hay que neumonía hacer, Mariano? ¿Y qué no hay que y hacer? qué no hay que hacer. Sabemos qué hay que hacer con un infarto agudo miocardio o con una patología determinada y sin embargo, esto, de Ante la acuerdo, muerte, estoy muy de acuerdo. A mí me ha gustado muchísimo, tengo que deciros, y no quiero más que felicitaros a los tres. Rafael, por cierto, tú de telonero no has venido, ¿eh? Tú has venido de jefe, ¿eh? O sea que, Bueno, pues pero que a quede mí claro que, bueno, que personalmente, si queréis, si se os ocurre en un momento determinado iniciar esa propuesta que tú dices, yo no tengo ningún inconveniente en echaros una mano. Y además conozco a un montón de colegas que estarían muy interesados en poderlo llevar a cabo. Que sería muy interesante hacerlo de forma sencilla, muy ordenada para que nadie pueda pero hay perder. temas muy difíciles de protocolizar. Por ejemplo, la información. No se puede protocolizar tal día hasta tal punto. Después, el segundo día, porque depende de la persona, lo has dicho tú antes, Juan José, de la persona, de lo que sepa, de lo que quiera saber, de lo que pueda Pero opinar, eso, de lo que pueda recibir. Es muy hay, difícil protocolizar la pero información y Alejandro, con lo de las malas noticias, ha incidido en el tema muy bien. no, bueno, pero yo no, me quedo. es como protocolizar el toreo. No, hombre, no, esto es un arte. Claro, no, no, eso es, no, Ahí, porque eso es un arte, amigo. esto es un Eso arte. es un Exacto, arte. informar es un Eso es arte. un arte y la Exacto. medicina tiene su parte de arte, pero su parte de ciencia. Claro, Bueno, claro. vamos a ver, además yo soy bastante aficionado al mundo taurino. Bueno, toca despedir y agradecer. Rafael? ¿Lo haces tú? ¿Lo hago No, no, yo? no, Yo, hazlo tú. Ellos saben mi agradecimiento y mi amistad que va a seguir bueno, manteniéndose y ahora con más razón.
Pues yo inclusive cojo el guante que ha lanzado Juan José Rodríguez. No, no digo que no, a mí este es un tema, los que me conocen saben que es un tema de los que me gusta tratar y no tengo más que agradeceros a los tres y sobre todo por el esfuerzo que habéis hecho, por la síntesis tan extraordinaria que no habéis, por la clase tan magistral que nos habéis dado en 59 minutos y estoy convencido de que las personas que han estado conectadas, a los que también les quiero agradecer su presencia por este medio y a los que puedan leer o oír esta presentación en los próximos días o meses, eh, seguro que les será de mucha utilidad. Yo creo que hemos despertado iniciativas que casi todo el mundo las tiene en la cabeza, pero poderlas recoger de vuestra maestría y con vuestro tino, pues no deja de ser pues un lujo. Esto es un lujo. Estáis en vuestra casa, os quiero agradecer en nombre de SEDISA y del Consejo vuestra participación. No descarto que volvamos a abusar de de vuestra disposición. El agradecimiento a Rafa Pacheco por traernos a este Ágora, a estas dos importantísimas figuras y tenemos que dejarlo. Pero tendréis por oportunidad de verlo, de ver la grabación completa, ¿eh? Y como decía al comienzo, ya formáis parte de este foro y del Consejo Asesor, por tanto, y se os invitará a nuevas ediciones de este Ágora, que si Dios quiere y nuestras voluntades pues, no nos permiten dejarlo, pues las tendremos pronto a partir y aprovechar el momento para deciros que paséis unas magníficas Navidades, amigos. Y no os digo lo de la lotería porque eso es una lotería. Igualmente un saludo a Alejandro, encantado, ¿eh? Chao. Muy bien, muy bien, muy Chao, bien, chao. muy Muchas bien. gracias. Fantástico, fantástico, fantástico. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Qué bien. Gracias, gracias. Vámonos a otra